ahead, man. No, don't wait for us. Man down. Man down. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Alfonso Cuarón que está en este estudio. Alfonso Cuarón, director de cine, bueno, reconocido, prestigiado, queridísimo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Bien, Carmen, ¿cómo estás? Bueno, qué cosa lo que está causando Gravity, tu película, ¿eh? Sí, le está yendo bien, le está yendo padre. ¿Bien? ¿Solo bien? Sí, bueno, ¿Y la palabra sí, real? No, le está yendo todo. Y lo que pasa es que sí fue una sorpresa porque la película se llevó 4 años y medio. Y yo estaba como metido en una cueva, nada más solucionando problemas. Y se terminó 2 semanas antes de Venecia, así que no teníamos ni idea de lo que iba a suceder. Bueno, te lo he preguntado 20 veces, la número 21. ¿Cómo hicieron eso? Es realmente muy impresionante ver lo que se logra con la técnica, con la iluminación, con la fotografía, con la... ¿Qué cosa le pusieron? ¿El Chivo Lubezki? Sí, es que gran crédito va al Chivo y al señor de efectos visuales, que se llama Tim Weber. Y la onda era eso, era como... Tratamos primero con herramientas ya las que existían y no funcionó nada. Y fracasaron. Sí, no funcionó nada. No, las tablas no funcionan. Y el masking tape tampoco. El masking no funcionó. No funcionó. Ni el masking ni ahí cuélgalo de una cuerda. Ahí se fue la bronca, que fue todo un proceso de aprendizaje. De tratar, regarla, tratar otra vez y de pronto las cosas empezaron a funcionar. Ingenieros, científicos, técnicos, astronautas, ¿quiénes dieron las pistas, las pautas, los elementos, pues eso, para lograrlo? Bueno, primero la onda fue, Jonás y yo escribimos el guión y terminando el guión tomamos la asesoría de un experto espacial que nos dijo todo lo que estaba muy mal en el guión. Entonces hicimos una reescritura. Y a partir de eso fue tratar de entender cómo íbamos a hacer la película. Lo más difícil primero fue entender cómo funciona la microgravedad. La microgravedad. Sí, porque no es que haya cero gravedad. El cero gravedad es la palabra que se le da, pero es microgravedad, porque en el universo hasta donde sabemos no existe lugar donde no exista la gravedad. O sea, es microgravedad. Es microgravedad. ¿Y cómo se comporta eso? ¿Era la clave para hacerlo? No, la onda es que es completamente contraintuitivo. Nuestros cerebros han evolucionado entendiendo y programados por la gravedad. O sea, todo es horizonte y peso. O sea, de hecho, tu sentido del equilibrio viene de la idea de un horizonte. Entonces, tratar de entender cómo funcionan las cosas cuando hay, digamos, no hay gravedad y encima de eso no hay resistencia entre los objetos. Entonces, eso fue lo más difícil de entender. Además, cuando estás haciendo animaciones, porque para hacer la película tuvimos que hacer primero una animación, en donde los dibujantes aprenden dibujo a partir de las dos cosas, de horizonte y peso. O sea, un buen dibujante es alguien que puede recrear a alguien con la idea de peso, ¿sabes? En el cuerpo, lo que está cargando y demás. Entonces, todo eso fue muy difícil y teníamos asesores explicándonos todo el tiempo cómo hacer las cosas. Y después sí, astronautas y demás. ¿Qué tipo de dirección para qué tipo de actuación entonces frente a un reto como este? La bronca ahí era que ya que creamos la tecnología, y ahí fue el Chivo, por ejemplo, en un concierto de Peter Gabriel viendo unas luces y diciendo, mira, a lo mejor por ahí está la solución. Alguien más viendo unos robots de esos que construyen coches, diciendo, mira, y si le ponemos una cámara a un robot así. Entonces fue como combinar distintas tecnologías y como que le dimos al clavo, en teoría. La bronca es que después tenemos que poner un humano adentro para filmar a ese humano. O sea, la simulación del espacio como una gran caja de luz y todos esos elementos. Esas luces y adentro alguien que de los LEDs de Peter Gabriel, que vio, bueno, el principio. Hicimos una caja, un cubo perfecto de 3x3, donde todas las paredes internas eran estas luces LEDs. Y el actor Sandra Bullock, sobre todo, estaba dentro en una montura bien incómoda. Y afuera había una cámara que estaba montada en un robot de esos de los coches. Y la onda es que el Chivo decía que Sandra estaba actuando dentro de un iPad, porque todo lo de Sandra era un ejercicio de abstracción, porque en realidad estaba actuando contra nada. Y encima de eso, para programar las luces, los LEDs y programar los robots, todo tiene que estar preprogramado. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos que hacer esta animación muy precisa
y esa animación dictaba los movimientos y los tiempos. Eso quiere decir que Sandra estaba esclava a posiciones, marcas y tiempos. ¿Observando una imagen o solo dirigiéndose con marcas y tiempos? Bueno, es que la mayor parte con marcas y tiempos. Cuando estaba en la tecnología de la caja, lo bueno es que la caja lo que replicaba, todas las luces, los LEDs, lo que hacían es que tenías la realidad virtual de lo que ella estaba viendo. Entonces, si ella estaba girando, básicamente, en vez de hacer que el actor gire así, el actor casi no se movía así. Y todo lo demás se movía alrededor. Entonces, su punto de vista, si el punto de vista es el espacio y ella está girando, ella veía la Tierra pasar. Ya. Y después pasaba ¿sabe? Y de hecho, si se acercaba el personaje de Clooney, veía... Eso sí lo veía ella, entonces... Ella lo veía y podía... Su noción de lo que estaba pasando era esa, ¿no estaba ante la nada? Sí, pero era muy confuso igual. Sí, debe ser confusísimo, pero tenía ese punto de referencia. Pero igual, casi todo como eran planos muy largos, era más como una coreografía de danza que una bailarina tiene que practicar. En primer lugar, hacer la cuestión física, el entrenamiento físico para soportar la coreografía. Después es la parte de la coreografía, que está la coreografía, un bailarín lo hace, es esclavo de la música. ¿Sabes? Tiene que seguir las marcas por la música. Y la teoría es que cuando llegas a la representación, pues la bailarina ya ha practicado tanto que es pura expresión. Y es lo que sucedió con Sandra. Sandra estuvo trabajando 5 meses antes del rodaje y cuando estábamos filmando ya era nada más una cuestión de interpretación. Ahora, Alfonso, tú y Jonás imaginaron la situación más angustiante, más sobrecogedora que uno podría tener en mente, como estar en el espacio con alguien enfrente ahí. Eso es tremendo, esa imagen, esa idea construida entre los dos. ¿Dónde andaban parados? ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué llegar a ese punto en la expresión cinematográfica? Creo que tuvo que ver con la semilla de la película de Gravedad fue que habíamos escrito otro guión que se cayó. ¿Se cayó por la gravedad? Ahora sí por la gravedad financiera. Porque ya teníamos nuestro reparto. Teníamos nuestras locaciones y fue uno de los... Iba a decir el colapso financiero y me iba a decir ¿de cuál año? ¿De cuál año? Sí, ¿De qué mes? ¿De qué mes? ¿De qué semana? ¿El del 2008? Ya. Ya te acuerdas. Ese sí fue colapso, en serio. Ese fue bueno, ¿no? Bueno, tremendo, sí. Sí, estuvo bueno eso. ¿Y qué estabas pensando hacer? Era una película bastante pequeña. ¿Wall Street? No. Hubiera sido buena idea. No, es que era una película muy pequeña que sucedía, era un road movie, que iba del sur de Francia a el norte de Escocia. Era en francés y en dialecto gitano. Y bueno, teníamos ya el financiamiento, pero cuando se colapsó esto se nos fue todo. Y como que era un momento además de adversidades. Y en ese momento de adversidades es eso. O sea, cuando tú tienes adversidades, puedes perder un poco centro, puedes perder tierra. Y esa es O sea, esa experiencia de haber perdido un proyecto por el colapso financiero, esta cosa del vacío, de la angustia, del de dónde me agarro. Bueno, pero es que... Ese fue el estímulo. Ahora sí, cuando llueve, vital. cuando llueve, truena. Entonces, la onda es que la caída de la película fue nada más una pequeña cosa en una cantidad de adversidades que alrededor ¿Qué les pasaron? Sí, ¿A los dos o a ti nada más? Creo que a mí más, pero Jonás las vivió muy cercanamente. Y entonces lo que sucedió es que tomamos el espacio casi metafóricamente. Cuando no hay de dónde tomarse, cuando es este vacío pierdes amplio. tierra, tú pierdes tierra. Cuando tienes tierra, tiendes a gravitar a la deriva o irte a la deriva hacia el vacío. Sí. Y mientras más te vas al vacío, además estás siendo víctima de tus propias inercias, porque te das cuenta que también muchas de esas adversidades o de cómo vas hacia el vacío tiene que ver porque eres víctima de tu propia inercia. ¿Y por ahí andabas? Y yo por ahí andaba. Y Jonás te acompañó. Y tiene que ver que empieza a perder comunicación, y contacto. Y además te das cuenta que también no puedes luchar contra esa deriva, esa inercia a la deriva, porque estás viviendo en tu propia burbuja.
¿Sabes? O sea, como que entendimos inmediatamente el valor metafórico del espacio. ¿Y fue terapéutico para ti hacer la película? Creo que sí. Ya entrados en gastos. O sea, al final de cuentas, ya que me estás contando. Ya entrados en gastos, sí. ¿Fue terapéutico? Lo que sucedió es que la idea de las adversidades informó el guión. Ya que tenemos el guión, ahora se trataba de aterrizarlo y nos dimos cuenta que el proceso, que llevó 4 años y medio, fue un proceso lleno de adversidades. Y eso se iban en paralelo a mis adversidades personales. Pero como estoy haciendo una película y no es la vida, tus adversidades profesionales los tomas de distinta manera. ¿Sabes? O sea, los tomas más campechanamente. Exactamente. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta parte. Échale. Volvemos. Regresamos, Alfonso Cuarón, en esta conversación. Nos quedamos en un punto donde tú estabas a punto de decir algo cuando yo pregunté, oye, ¿no te podrás quejar de las adversidades financieras porque la taquilla está fenomenal? Ese fue mi comentario. Y pusiste una cara que algo ibas a decirme. Es que me preocupa que... Me preocupa esta cultura de la taquilla. De pronto las percepciones de las películas empiezan las películas empiezan a tener una cierta percepción a partir de una taquilla. Pues sí. Pero es un fenómeno nuevo. O sea, cuando yo crecí yendo al cine y enamorándome del cine, no existía el fenómeno de la taquilla. Ahora la gente está demasiado preocupada en las taquillas y de pronto las películas cobran un valor a partir de la taquilla. Y la taquilla no habla de la película. A mí lo único que me importa de la taquilla es lo que expresa en cuestión de gente respondiendo a tu película. Pues básicamente es el principal indicador. No, que el indicador es dinero, porque si te das cuenta además como... No, bueno, es un derivado de que la gente va, entonces hay dinero en consecuencia. Pero la taquilla... Pero entonces, ¿por qué no se habla de gente en vez de taquilla? Bueno, está bueno, el concepto es chocante porque te remite el dinero de decir, tuvo mucho público. ¿Qué te parece si vamos cambiando el código de la expresión? Creo que es más aceptable. Y está bien. Mucha gente a verla, eso está mejor. Y luego pagó por ella y entonces se convierte en taquilla. Sí. Está bien. Ahora, también billones de moscas comen excremento y eso no hace, no hace apetitoso. No creo que aplique para este caso, pero no es que esté atacando mi película. Sí. Ataco el fenómeno de la taquilla. Estoy de acuerdo con lo que dices y me parece muy sensato que lo digas tú en este momento de tu vida con este fenómeno que se está dando con Gravity. Déjame regresar a la película misma porque me parece interesantísimo solo imaginar cómo un director tan exitoso como tú, tan sensible como tú, tiene que resolver no solo lo que tiene que ver con los movimientos, con que sea absolutamente creíble, con que se logre una cosa secuencial como la que logra la película, etcétera, sino que además tienes que, como buen director, dirigir los sentimientos, las emociones, las reacciones, la expresión, todo eso que está ahí para hacer una película como la que tú tienes. ¿Se comporta distinto todo eso en materia de dirección y en materia de comportamiento humano? Te pregunto, arriba o abajo, con o sin gravedad, ¿hay efectos en ese territorio de cosas para dirigir y para expresar cosas en la película? ¿Te refieres a la parte tecnológica? No, me refiero a que si tú resuelves lo tecnológico, ya lo explicaste, pero yo digo, además tienes que resolver como director la expresión humana, el miedo, los sentimientos, las reacciones, la condición humana en una circunstancia extrema. ¿Eso se comporta igual con gravedad o sin gravedad? ¿Se dirige igual con gravedad que sin gravedad? Bueno, sí, totalmente. Digo, hay una parte física. Hay una parte física que sí. Exacto. Hay una parte física y ahí lo que pasa es que yo tuve una gran socia que fue Sandra Bullock. Que está muy bien. Está impresionante. Bueno, solo 2 actores. Solo hay 2 actores en Eso no era un problema de presupuesto, solo 2 actores. Sí, no tiene dinero. No tiene dinero para los demás. No era un problema de dinero. No, por eso el tercero que se oye, que no lo ves, pero se oye, es indio. Ah, ya. Y ese, bueno, es entonces. Más barato. Un poco más. Ah, qué feo lo tuyo. Ese es un comentario fatal. Por eso te estoy diciendo. Fatal. También por eso Jonás hizo el guión, era más barato. Ah, bueno, eso sí, porque era tuyo. Era mi hijo, sí. Bueno, déjame regresar esto y ese comentario tuyo está fatal, tú lo sabes. Totalmente lo sé. ¿Puedes disculparte por anticipado a las reacciones que va a haber? Me disculpo anticipado por las reacciones que va a haber por el mal chiste. Exacto, bueno. Y lo digo en serio. No, sí, en serio. El miedo es más miedo sin gravedad, por ejemplo. Expresar artísticamente el miedo, que desde luego es un sentimiento obligado, estando en las circunstancias en que Sandra Bullock y Clooney están
¿Eso cómo lo diriges? ¿Cómo diriges eso? Ahí sí te digo que tiene que ver con Sandra. Cuando yo conocí a Sandra, ella había leído el guión. Y por 3 horas no hablamos ni del espacio ni de tecnología. Todo lo que se habló fue de la temática, de las adversidades, la relación entre adversidad y la posibilidad de un renacer, pero para tener una especie de renacimiento. Y para renacer las adversidades me refiero a un nuevo conocimiento. Es confrontar los miedos. Y todo es cerca del miedo, es la lucha contra el miedo constante. Y entonces cuando está el trabajo del miedo, guión, pánico ya, ¿no? Es eso, los miedos, y que los miedos a dejar ir o no dejar ir. ¿Sabes? A las ataduras o no a las ataduras, que creo que es de las cuestiones fundamentales en la vida. Dejar ir o no dejar ir. ¿Y qué tienes que dejar y cosas no tienes que dejar ir? Y entonces creo que el dirigir y el trabajar, la parte creativa y emocional, no tenía nada que ver con la gravedad, tenía que ver con la parte temática. Había una parte más técnica, más corporal, más física, que era acerca de los movimientos en la microgravedad. Cosas que también Sandra, ella estaba en contacto con astronautas en la estación espacial. ¿Qué tips de conocimiento de ese fenómeno? La cosa más complicada es la predictibilidad de los objetos. O sea, si tú, a lo que voy es, si tú lanzas una bola ¿sabes lo que va a pasar? No, es en la microgravedad, en cero gravedad y sin resistencia, la bola sigue yéndose hasta el infinito, hasta que llegue una fuerza distinta y que le cambie la trayectoria. Entonces eso era de las cosas más difíciles de entender. Ahora, en cuestión de la parte física de cuerpo, hay lo que dice Sandra, que le decían los astronautas, es como si tuvieses tus brazos rodeados de globos. Entonces, donde hay una cosa que te hace que todo sea un poco más lento. Yo experimenté lo que le llaman el vuelo del vómito, el Vomit Comet, que es los vuelos que utilizan los científicos y los astronautas para entrenar, que básicamente es un avión que va muy alto y por 30 segundos se desploma y para volver a treparse. Y lo sigue haciendo por inevitablemente vomitas, ¿o qué? Mucha gente, a mí me encantó. Yo no soporto montañas rusas y eso está bien divertido. Lo que es muy chistoso es que en realidad no estás en cero gravedad, estás cayéndote. Pero estás cayéndote en un contexto físico, entonces sientes que estás flotando. Y lo que es muy padre de esto es que cuando empecé a flotar la primera vez, había una sensación conocida, como si es algo que conocieras. Y yo creo que tiene que ver con los sueños. O sea, creo que casi todo el mundo ha soñado que flota. O lo prenatal. Ahí te va. Ahí te va, te propongo la idea. Mira, me gusta más eso. ¿Te gusta más lo prenatal? Me gustó más bueno, lo prenatal. ya te di una idea, fíjate. Mira, eso. No, pero hay algo que siente muy familiar. Y ahora sí es una cosa donde te das cuenta que no controlas. Yo estaba de hecho haciendo pruebas y estaba filmando a un stunt que estaba pasando. Y el stunt empezó a perder control y yo, que estaba anclado, me desanclé para alcanzarla, y es donde te das cuenta que nada es predecible. Yo empecé a girar como loquito, porque tu propia fuerza dictamina, tu fuerza determina tu inercia. Déjame, Alfonso, hacer una pausa. Entramos en la parte final de la conversación. Sé que saliendo de aquí vas corriendo a Morelia, hay que decirlo, porque vas a abrir el Festival de Morelia, que es muy importante en Michoacán. Así que gracias por estar aquí en la Ciudad de México y bueno, apuramos la grabación para... Bueno, se nos acabó el tiempo. Alfonso Cuarón, gracias por estar aquí. Felicidades por la película. Se estrena en México, ya vienes de grandes festivales y nos despedimos con un minuto antes de que te vayas a Morelia. ¿Con qué te despides? Pues está bien que vaya a Morelia, porque de hecho la película más o menos arranca ahí. No. ¿En Morelia? No en Morelia, arranca en Manzanillo, Colima. ¿Y por qué ahí? Porque ahí desde niño iba. Y entonces, de hecho, la película arranca en México. La gente no se ha dado cuenta porque pusimos el sur está en el norte y el norte está en el sur. ¿En Manzanillo? Empieza en Manzanillo. El recorrido empieza el Océano Pacífico, entra a Manzanillo y de ahí vemos, de hecho, se ve el Chapala y por ende, no tan lejos, por ahí, está Morelia.
y después pasamos por el DF y ya vamos saliendo por Veracruz hacia el Golfo. Ah, qué bonito. ¿Cómo ves? Y hablando de bonito, es bonito trabajar con Jonás. ¿Tu hijo? Uy, es una maravilla. Ahora, lo que pasa es muy bonito en primer lugar porque es un gran guionista. O sea, yo trabajo con él porque es un gran guionista, no porque es mi hijo. Que resulta que es tu hijo un gran guionista. Que resulta que es mi hijo. Y la verdad, él se inyectó una nueva energía en lo que yo hago. Me quitó prejuicios y complejos. ¿Tú participaste en el guión y él en la dirección? No, la dirección ahí sí. Esa no. Esa no. Entonces queda una muy interesante colaboración. Pero sin embargo, él estaba colaborando todo el tiempo mientras yo estaba dirigiendo la película. Pues ahí está, Alfonso Cuarón, la película, esto que llama mucho la atención. Algunos empiezan a decir, ya sabes, desde luego lo del Oscar, todo el mundo te lo pregunta, que muchos pensamos que pueda estar en el Oscar, etcétera, y ya lo veremos. Pero hay quien empieza a decir, ¿estará Cuarón acercándose a los niveles de Kubrick? ¿Estará empezando a hacer cosas en el cine que efectivamente van a ser un antes y después? Ay, sí, yo no sé de esas cosas. Mira, yo trato de sobrevivir nada más. Bueno, ¿por qué nada más dices, no me disgustaría? No, me encantaría. Ya está. Pues sí, pero tampoco, yo soy feliz admirando Kubrick. Yo no tengo la otra bronca. Bueno, pues Alfonso, felicidades por la película. Que vayas a Morelia muy bien. Y Muchas todos gracias, encantados de que Carmen. México tenga a un cineasta como tú. No sé si salves de la depresión nacional por el fútbol mexicano, pero en algo estás ayudando. Pero, ¿qué tal los basquetbolistas de oaxaqueños? Los triquis niños, Los triquis. fenomenales. Bueno, ¿por qué mejor no nos concentramos más en los triquis que en la selección? Ya está. La selección ya no tiene remedio. Punto. Ya, punto. Mejor Bueno. los triquis, que además también chavitos. Sí, unos niños maravillosos. ¿Verdad? Los gigantes descalzos. Eso. Gracias por estar aquí. Como siempre, felicidades. Y nos vamos con esto. Pásenla bien y hasta la próxima.